Ya estamos de vuelta aquí en Estado Nacional y nos vamos a las regiones para conversar con dos senadoras que esta semana tendrán que, cada una a través del diálogo, la discusión, los argumentos, mostrarnos cuál es el camino que se va a seguir en este proyecto de ley que ya pasó la Cámara de Diputados del retiro del 10% de las AFP. Quiero saludar a Carolina Goich, senadora demócrata cristiana por Magallanes. ¿Está allá, senadora? Buenas noches. Buenas noches, Matías. Sí, desde Punta Arenas. Saludar también a Ena, que entiendo está en su región. Exactamente, Ena von Baer de la UDI está en la región de Los Ríos, Valdivia, me parece que está, ¿no? Ena, buenas noches. Así es, los saludo desde mi casa en Valdivia, en una de las primeras regiones que ha logrado el desconfinamiento. Sí, pues bueno, muchísimas gracias y la maravilla de la tecnología, poder tenerlas, aunque no estén presentes aquí. A ver si hacemos un segundo de pedagogía, ¿qué es lo que deberíamos esperar esta semana? ¿Hay indicaciones, reponer alguna parte del proyecto que se cayó? ¿Qué es lo que esperan ustedes, Carolina, para lo que viene esta semana? O ya algunos dicen, este partido está jugado. Al saber que hay al menos 4 senadores oficialistas que van a apoyar el proyecto, se alcanza el quórum, entonces a otra cosa mariposa. A ver, ¿qué deberíamos esperar? Sí, lo que yo espero es que se apruebe la posibilidad de retiro del 10% en forma universal y que mejoremos el detalle de cómo esto va a operar. Que esa sea la noticia de esta semana. Mañana en la Comisión de Constitución, ¿no es cierto? Probablemente el miércoles en la sala, pero que lo que prime es más bien el diálogo para entender que esto es algo que se va a aprobar, algo que es necesario hoy día y que los aspectos técnicos no nos perdamos, ¿no es cierto? Sino que efectivamente salgamos adelante, ojalá, Matías, y aquí el primer mensaje, con el apoyo del gobierno. O sea, yo creo que a estas alturas, cuando tenemos los votos no solo de la oposición, que lo dijimos desde el día 1, están todos los votos de la oposición, sino también ya de varios senadores oficialistas, lo que uno espera es que el gobierno se haga parte de esta discusión, se haga parte del debate y que no siga buscando en esto formas de evitarlo. En el gobierno se va a hacer parte. Yo escuché al ministro Briones esta mañana en Mesa Central y decía que el gobierno no va a entrar en eso, no va a apoyar. Hay un asunto de convicción. ¿Qué opina usted? No, yo espero que esta semana prime la responsabilidad. La responsabilidad que nosotros tenemos como legisladores que juramos o prometimos cumplir y respetar la Constitución y las leyes. Y lo que hace esta reforma es saltarse la Constitución. Es una reforma tramposa. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere cambiar el sistema de pensiones, uno tendría que cambiar el artículo 19 y por lo tanto se necesitarían más votos que la manera en la que se aprobó esta reforma en la Cámara de Diputados. Porque lo que se hace es cambiar la Constitución a través de un artículo transitorio. Y eso le permite aprobar esta legislación no con 2/3 de los votos, sino que con 3/5 de los votos. Y yo creo que es muy importante para cuidar nuestra democracia, que nosotros respetemos aquello que juramos respetar, que es la Constitución y la ley. Y aquí, a través de una trampa, se hace un cambio circunstancial y que también en el fondo creo que genera un tremendo problema. Porque no solo es tramposo en lo institucional, sino que además es mentiroso, porque la ciudadanía cree que retira el 10% de sus pensiones, que en más del 30% de los casos de las personas, de los ciudadanos que podrían retirar sus pensiones, las van a retirar completamente, o en un 40% de su pensión. ¿Con qué se van a pensionar entonces? Eso es lo mentiroso acá, porque se dice, no, usted retire, nos hacemos cargo de esta situación dramática, difícil que está viviendo la ciudadanía, en vez de que se haga cargo el Estado. ¿Usted cree que tiene que suceder? Quien tiene que pagarlos son las propias personas con sus pensiones. Y a mí eso es un problema en lo institucional, pero también en el fondo, porque le estamos diciendo a las personas, ¿sabe qué? No nos preocupa su pensión. Y nosotros, porque esto es popular en el momento, lo vamos a aprobar, siendo que yo creo que... Carolina, dice la senadora von Baer dice que es tramposo y mentiroso el proyecto, y usted está por apoyarlo. ¿Se siente que tiene algo que responder? ¿Se siente aludida? Mira, yo le tengo mucho cariño y respeto a la ENA, pero creo que si hay alguien que ha dado muestra que no tengo problema de hacer cosas que son impopulares, soy yo. O sea, yo quiero recordar solamente mi votación respecto a la admisibilidad del postnatal.
Y mira que bien nos fue después, porque pudimos generar un acuerdo cuando el gobierno se abrió a entender que era un tema que había que abordar. Y además, dicho sea de paso, y espero que se apruebe esta semana la licencia COVID parental que permite la extensión del postnatal a 3 meses. Así que aquí el calificativo, ¿no es cierto?, de irresponsabilidad o de no cumplir las normas, creo que no es el debate de fondo. Aquí el debate de fondo es si vamos a responder a la situación que la ciudadanía nos está pidiendo el día de hoy. Y yo creo que frente a eso, cuando tú tienes un sistema de pensiones donde es cierto, esto para mucha gente significa una merma en su pensión, pero pensiones que no van a superar la pensión básica solidaria. Cuando tienes a personas que una y otra vez le han dicho, usted queda fuera del requisito, no, es que tiene más días de demora de los que se requerían, es que el banco la respuesta se la dio 3 meses después, cuando ya cerró su negocio. O sea, la gente en esto yo creo que tiene todo el derecho hoy día a decir esta es una alternativa excepcional. Mi impresión, y creo que en eso hay una lectura errada, es que la gente tiene súper claro que esto no va a solucionar todos los problemas, Carolina, pero sí entiende, porque se lo han dicho, déjame solamente señalar esto, Matías, se lo han dicho una y otra vez. Déjeme preguntarle una cosa. Son sus recursos. Vamos a dar por bueno de que el gobierno llegó tarde y mal. Vamos a darlo por una hipótesis aceptable para tener su razonamiento. O sea, no como una hipótesis, Matías, sino bueno, pero como es que el gobierno, hecho. yo supongo ya que el ministro... marzo, abril, mayo, yo voy a suponer que hay julio, gente... Pero déjeme decir, eso... Digo, vamos a darlo por bueno porque no creo que haya consenso del 100%. Entonces, con que haya una persona que piense distinto, no hay consenso. El ministro de Briones, por lo pronto, supongo que él cree que lo ha hecho bien y lo mejor posible y defiende su punto. Pero quiero para el análisis, si es que el gobierno ha llegado tarde y mal, ¿justifica eso que eventualmente ENA tenga razón y diga que se ha hecho de manera tramposa porque es popular? ¿Solo porque lo ha hecho mal el gobierno? O sea, yo te he escuchado y esto de que estamos reaccionando por la encuesta, estamos reaccionando porque es popular, no, es porque estamos en una situación excepcionalísima, ¿no? Frente a una pandemia que es la peor que ha enfrentado no solo el país, sino que el mundo en 100 años. Y las soluciones que se han tenido son más bien pensando en situaciones tradicionales. Entonces, en esta situación excepcional es donde, oye, démosle la posibilidad a la gente. Démosela. Y mi invitación de verdad sería, ENA, es que en esto seamos capaces de sentarnos y más que torpedear o enfrentarnos, el decir cómo esto se hace, hay ciertas cosas que hay que mejorar del texto del proyecto, pero respondámosle a la gente, efectivamente. O sea, hoy día el apoyo mayoritario no es casual. Y eso tiene que ver, Matías, con la desesperanza respecto de que le lleguen las ayudas. Yo te quiero decir, solamente el día en la mañana hice el ejercicio con 5 personas. Y de las 5 personas solo había una que había logrado mejorar su acceso al IFE, después de haber hecho la apelación. Y lo único que nos pedían es que esto, por favor, no tenga letras chicas. Entonces, trabajemos en esa línea. Sí, ENA, ustedes asumen que, y lo decía Gonzalo Miller, que es de su partido, que efectivamente ha habido exceso de tramitación, exceso de requisitos, y a lo mejor aquí hay una ortodoxia de la focalización hasta el extremo para que no se vaya a filtrar ni un peso que no está bien destinado. A ver, yo creo que eso ha sido así y yo creo que estamos llegando tarde con la ayuda a la clase media. La pregunta es si es que nosotros podemos tranquilamente decir, ok, estamos, como el gobierno está llegando tarde, nosotros nos saltamos las reglas del juego. Y Carolina tiene razón y yo de hecho lo celebré mucho, que ella haya tenido en su momento la valentía para votar en contra de la admisibilidad del postnatal, porque era algo muy difícil. Era algo muy difícil para nosotras, senadoras mujeres, muy complejo. Y lo de ahora es igual, también es inadmisible, también va en contra de las reglas del juego y también, igual que en el caso del postnatal, estamos en una situación de emergencia y una situación muy dura para las familias. La pregunta es si es que eso justifica saltarse las reglas del juego, pero sobre todo torpedear, tal como lo dijo Pepe Out, mandarle un exocet al sistema de seguridad social, porque el sistema de seguridad social parte de la base de que nosotros tenemos que ahorrar obligatoriamente y que esos ahorros no se pueden retirar antes. Y acá no se está diciendo que solo pueden retirar los que tuvieron una caída en sus ingresos. No, se dice que todos pueden retirar. De hecho, Carolina lo dice, esto es para todos, o sea, no es solo entonces por la crisis, sino que es universal. Y es por eso que es tan difícil.
Y es por eso que es popular, porque esto uno dice, ¿sabe qué? Es plata rápida. Pero el problema es entonces quién paga las pensiones. Y es ahí donde yo creo que los que están apoyando esta iniciativa tienen que ser claros. ¿Quién le va a pagar las pensiones a las personas que retiren sus fondos, que los retiren completos, que se queden sin nada? Y que después digan quién va a reponer esto, porque la idea que hay, y eso es lo que la ciudadanía cree, es que alguien va a reponer estos fondos. ¿Quién debería reponerlo? Carolina Goich, ¿quién debería reponerlo? Mira, lo primero que yo quiero decir es que yo espero que así como lo hizo con el postnatal, que llegamos a un súper buen acuerdo, que el gobierno repita lo mismo. Después de que se cayera que se haga cargo porque hay una situación que se repite respecto al postnatal. O sea, no nos olvidemos que esto se aprobó no solamente con los votos de la oposición, Carolina, ¿quién Cámara, debería sino también con parlamentarios de gobierno. Y eso es también, Matías, pero es que a mí me parece que de repente como que no se entiende la dimensión, ¿no? Para tratar de conducir un poco el debate. Esto. ¿Debiera reponerse los fondos que se retiren potencialmente si se aprueba esto o no? Y si se deben reponer, ¿quién debe reponer el 10% que sacan las personas? En algunos casos el 80%, 100%. Respecto de las personas que tienen menos ingresos, está el mecanismo para reponerlo. Esas personas reciben la pensión básica solidaria. Entonces, a mí me parece que hay una discusión ficticia sobre eso. Las personas van a recibir su pensión básica solidaria, que es lo que tenemos garantizado. Ahora, lo que yo espero es que esto sirva de lección. Solamente déjame decir una cosa, o sea, lo que hay de fondo acá es la falta de legitimidad del sistema de AFP. O sea, no nos olvidemos de eso, que lo venimos repitiendo hace años y de lo que no se hicieron cargo. Entonces, por supuesto, lo que tenemos que hacer es avanzar. Yo espero en un acuerdo y que el gobierno se abra y a escuchar los planteamientos para que saquemos rápido una reforma al sistema de pensiones de verdad. El presidente dijo cirugía mayor. Y yo espero, porque hoy día escuchaba al ministro Briones repetir los mismos titulares que escuchábamos hace 6 meses. Entonces espero que efectivamente podamos avanzar en esa reforma del sistema de pensiones, que es finalmente el tema de fondo. Senadora Goich, deme un segundo, Carolina Goich, y de las clases medias hacia sectores más altos de ingresos, ¿se debiera reponer? ¿Quién debiera reponerlo? Solamente esa respuesta, porque quiero preguntar otra cosa a Ena. Yo creo que no, o sea, hay una discusión, tú preguntas esto del Fondo Solidario, hay una discusión que tenemos que dar en la reforma del sistema de pensiones. Ya. Ena von Baer, el gobierno se va a encontrar con una disyuntiva si es que se dan lo que uno espera que debiera pasar en el Senado, que es que se apruebe este proyecto. Primero... Sí, a ver, pero ¿qué quiere contestar? Matías, primero decir con claridad, y Carolina lo reconoce, me parece bien, que acá no se van a reponer los fondos. Entonces, una familia de clase media que retire sus fondos no se lo van a reponer. Y ahí el punto está. ¿No será mejor que nosotros le digamos con claridad a esa familia de clase media que es mejor que acuda al Estado? Y Carolina puede tener razón en eso, se ha llegado tarde, pero aquí va a haber un bono de 500.000 pesos para las familias de clase media. Y a ellos nosotros le estamos diciendo, ¿sabe qué? Retire mejor su fondo de pensiones. Pero ¿sabe que nadie se lo va a reponer? No se lo va a reponer nadie. Segundo lo que pasa es que yo no le estoy diciendo... Carolina, aquí también yo no te interrumpí, déjame terminar. Primer punto. Segundo punto, es cuando se dice, no, esto, las personas de clase, las personas más vulnerables, va a ser el pilar solidario. Entonces, eso es gasto del Estado. Y si es que es gasto del Estado, Carolina, tú lo sabes, Matías, usted lo sabe, que entonces es iniciativa exclusiva. Y vuelvo a lo primero. ¿Está bien que nosotros nos saltemos las reglas del juego? ¿Está bien que nosotros nos saltemos la Constitución que nosotros mismos dijimos que juramos que íbamos a respetar? ¿Está bien que lo hagamos por un subterfugio, porque no nos alcanzan los votos para hacerlo cambiando el artículo que corresponde, sino que lo hagamos con un artículo transitorio donde dice que es para la crisis del COVID, pero acto seguido se dice que es solo para los que tuvieron una caída en sus ingresos, sino que para todos? Carolina. Y de decir de que esto es súper regresivo. Entonces, la verdad es que yo creo, por eso digo de que esta es una discusión como donde se dice, no, es que esto es por el COVID, después se dice que es un problema de legitimidad de la AFP, pero la verdad es que al final del día de lo que se trata es que se están saltando las reglas del juego. Carolina, y eso a mí me parece muy grave cuando nosotros
creemos que hay que defender la democracia, y defender la democracia es defender sus instituciones. Y aquí se están saltando las instituciones de la democracia. De Valdivia a Punta Arenas, Carolina Goich. Sí, no, yo creo que aquí hay todo un aspecto técnico que es largo de discutir. Nosotros podemos generar incentivos para que la gente después ahorre más, para ver cómo se compensan las pensiones. Yo creo que ahí hay una discusión más amplia que tiene que darse, además, en el marco de la reforma de pensiones, donde de partida a mí lo que me gustaría, ¿no es cierto?, y lo hemos planteado además como oposición, es avanzar hacia una pensión básica universal. Entonces, cuando Lana dice el Estado igual lo va a poner, o sea, nosotros deberíamos tener en esto un piso garantizado y sobre eso, ¿no es cierto?, lo que la gente cotiza. Pero esa es una discusión bastante más larga y que yo espero de verdad que demos ahora en serio, rápido, para tener una reforma. Pero creo que aquí, a lo que más bien yo quiero invitar de verdad, Lana, es no darle la espalda a la gente. Yo creo que si hay algo que nos enseña hoy día esta pandemia, es hacer las cosas distintas, es salir de la trinchera, porque por algo estamos en esta situación, por algo llegamos a un proyecto donde los propios parlamentarios de la coalición, a pesar de todas las presiones, a pesar de todo lo que se ha hecho para cambiar su voto, llegan a eso. Eso no es solo por la popularidad de la medida, sino porque, Matías, lo que nosotros tenemos que emprender en que aquí la discusión ya no es entre la derecha y la izquierda, ya no es de las trincheras, sino que es cómo la política se conecta con la gente y tenemos forma de dar respuestas que sean más rápidas, que conecten con lo que está pasando. Y eso es lo que hoy día se le cae al sistema de capitalización individual y a las AFP como las conocemos. Tanto trataron de mantener la puerta cerrada para que no hayan cambios, que se le cayó la estantería completa. Si eso es lo que está pasando desde el punto de vista de las personas, de la gente que dice, oye, pero mira, ¿para qué si igual voy a tener una pensión miserable? ¿Te fijas? Eso está cruzado también, Ena. Son ambas cosas que hoy día confluyen. Ena Fonbaer, el gobierno está en una disyuntiva. Eventualmente, le planteaba yo recién, si se aprueba en el Senado, que todo indica, por los votos que sabemos públicamente, que ya hay de apoyo, incluso en el oficialismo, este proyecto, debiera o aprobarse la ley, como quede desde el Senado, o un veto presidencial. Pero ese veto presidencial sabemos que puede tener efectos, pero puede ser en la defensa de las convicciones. ¿Por dónde cree usted que debería irse el presidente de la República? ¿Utilizar potencialmente, eventualmente ese veto? A ver, yo creo que nosotros tenemos que todos, no solo algunos, sino que todos defender la institucionalidad de nuestra democracia. Y aquí queda súper claro de que esto es saltándose la institucionalidad. Entonces, la pregunta es, ¿por qué entonces en un par de días más no se va a aprobar otra reforma con la misma cantidad de votos, saltándose la institucionalidad, donde finalmente los fondos que son individuales pasen a ser todos parte de un fondo común? Y ya a las personas no les pertenezca su fondo, como es actualmente, sino que pase todo a ser parte de un fondo común. ¿Entonces el gobierno debiera vetar eventualmente? Entonces, lo que yo creo es que, primero, Matías, yo no pierdo la esperanza de que los parlamentarios, los senadores, porque el Senado muchas veces hace la diferencia, y lo hizo en el postnatal. Difícil, muy difícil, especialmente para las mujeres, pero hicimos la diferencia en el Senado, cuidando la institucionalidad. Y después el gobierno dijo, ok, entonces, pero cambió la iniciativa. Acá la iniciativa no es constitucional, nos estamos saltando las reglas del juego, pero además nos estamos saltando las reglas de lo que es la seguridad social. Y todo eso lo estamos haciendo de una. Y los parlamentarios nos debemos, por una parte, a escuchar a la ciudadanía, a representar sus problemas, y en eso coincido absolutamente, Carolina, es verdad. Nosotros tenemos que llegar más rápido, tenemos que ayudarle a la clase media, pero no lo podemos hacer olvidando una responsabilidad muy profunda que también es nuestra. Asumo entonces que usted sería partidaria de que el gobierno vetara. A nosotros nos pagan, ¿para qué? Para estudiar, para saber y para entender. Y nosotros sabemos que las pensiones van a bajar y sabemos que el Estado no las va a reponer, y por lo tanto nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar a la clase media.
Voy con Carolina, pero antes quiero... Estamos en el lugar en que estamos, Carolina, para representar también a la gente. Y yo creo que aquí hay una lección que tenemos que aprender. Carolina, todos. Perdón, cómo hemos sido incapaces en muchas casas de estar al ritmo de lo que las personas necesitan. Y de verdad, yo vuelvo aquí, pareciera que estamos en el debate hace un año atrás. O sea, tenemos una pandemia que ha cambiado, además, ha roto paradigmas. Y así como lo han hecho muy bien, y yo lo aplaudo. Por ejemplo, Matías, en el tema de salud, ¿quién hubiera pensado que en un gobierno de derecha se iba a integrar la red pública y la red privada? Mira que fue fantástico, y el rol que tuvo FONASA. Entonces, se rompen paradigmas. Hoy día la posibilidad de que efectivamente se retire por única vez parte de los fondos de pensiones es algo impensado en su momento, pero hoy día, ante esta situación excepcional, y vuelvo a repetir lo tarde que llega el gobierno, pero además lo que la gente plantea es déjenme decidir, déjenme decidir, ¿por qué no dejar a la gente que decida? Yo creo que hoy día tenemos que abrirnos, y tenemos que abrirnos todos para que la política también cuide la democracia. Eso no es solo cumplir las reglas, eso también tiene que ver con conectar con la gente y con fórmulas que tienen que ser mucho más dialogantes. No me quedó claro, Ena, si es que usted cree que el gobierno, de ser aprobado este proyecto en el Senado, debiera vetarlo o no, en función de las convicciones que usted acaba de decir. Yo creo que el gobierno tiene que usar los mecanismos institucionales, que puede ser el veto, pero también puede ser recurrir al Tribunal Constitucional, porque nosotros tenemos que cuidar nuestra institucionalidad. A mí me llama mucho la atención que la oposición dice queremos cambiar la Constitución, y resulta que ellos mismos no cumplen con la Constitución. Entonces, ¿por qué después, si cambiamos la Constitución, se va a cumplir con la Constitución? Si total, todas las reglas dan lo mismo. Y yo me la salto, y la excusa de que, en el fondo, porque el gobierno llegó tarde, porque el gobierno no lo hizo bien, yo me salto las reglas del juego, las reglas de la institucionalidad, las reglas de la democracia, de eso estamos hablando. Entonces, ¿cuál es el freno que entonces los ciudadanos van a saber que el Estado tiene frente a sus propios intereses y a sus propios derechos? Los parlamentarios dictamos leyes, pero nosotros mismos no las cumplimos. Los parlamentarios le decimos a la gente que ellos tienen que cumplir, pero los parlamentarios no cumplen con la Constitución. A mí eso me parece sumamente y profundamente grave. Y decir de que este es un problema porque las AFP, porque no, sabe que ninguna excusa es válida para no cumplir con la ley. Para mí, por lo menos, ninguna excusa es válida para no cumplir con la ley. Entonces uno dice, ok, hagámonos cargo de la situación de la clase media. Estoy completamente de acuerdo. Pero lo que yo creo es que el Estado tiene que ponerse, no las personas con su pensión. Porque cuando uno dice también que no es un problema porque que no hemos reformado el sistema de pensiones, Carolina, yo no entiendo, de verdad que no entiendo por qué no se siguió tramitando el proyecto. ¿Por qué no lo siguieron tramitando? Se frenó la tramitación del proyecto. Carolina, ¿de cuál proyecto? Sistema de pensiones. Yo creo que estábamos así de llegar a un acuerdo. El proyecto que está en el Senado de reforma al sistema de pensiones, Nosotros Carolina. hemos seguido trabajando con el equipo técnico, y estamos a la espera de que el gobierno nos dé el ok para tener efectivamente un sistema mixto, el que tengamos una institucionalidad pública que sea robusta, es que el 6% vaya a un fondo colectivo que no significa volver al sistema de reparto, sino que en cuentas nacionales que reconocen la realidad. O sea, hay una propuesta además, Matías, que tiene que ver, y yo espero que avancemos en eso hoy día también, con regulaciones muy fuertes al actual sistema. Yo soy partidaria de que en esto separemos la administración de las cuentas de la administración de los fondos. Yo pongo el caso en Punta Arenas. ¿Por qué tenemos que tener 4 oficinas de AFP que son gastos, ¿no es cierto? Son recursos que deberían usarse más bien para la rentabilidad del fondo de pensiones y no de fuerza de venta. Esa relación debería ser con un ente estatal. El tema de las tablas de mortalidad, en el fondo, ahí hay propuestas. Hay propuestas, pero yo quiero volver a lo del Tribunal Constitucional. Creo que el peor error que podría cometer el gobierno es llevar esto al Tribunal Constitucional, porque eso significa el no entender nada de nada. O sea, estamos con urgencia frente a la gente. Es ahí donde tiene que aprender el gobierno, y ojalá, después de que hemos dado acuerdo para tener un fondo de 12.000 millones, o sea, después de que hemos estado dispuestos a sentarnos, nuestros técnicos también han estado dispuestos, ojalá se aprendan una lógica mucho más dialogante también para lo que viene, Matías, para hacer los aprendizajes de esta pandemia. Antes de ir a un corte, que nos tenemos que ir por tiempo, pues tenemos que respetar los tiempos. Ena von Baer, acaba de saberse hace muy pocos minutos que Hernán Larraín Mate renunció a la presidencia de Evópoli.
¿Le parece a usted que es un gesto que debieran hacer los presidentes de los otros partidos de la coalición oficialista que usted pertenece como una forma de rebaraje y tratar de alinearse detrás del gobierno o ordenar la coalición? Mire, yo creo que nosotros en este minuto, para mí por lo menos ese no es el tema central. El tema central es cómo nos hacemos cargo de la crisis. Y dos cosas, a mí me alegra que Carolina hable del acuerdo de los 12.000 millones de dólares. Y lamento de que nos hayamos salido de ese acuerdo, porque aquí el gobierno no se salió de ese acuerdo, la oposición se está saliendo de ese acuerdo. Y última cosa, cuando se dice que las personas decidan en ningún sistema de pensiones, menos en el sistema de reparto, las personas tienen la libertad de poder retirar los fondos, porque todos sabemos que eso, como dijo Pau, es un exocet al sistema de seguridad social. Hay sistemas que sí lo permiten, convengamos eso. Pero a mí me encantaría que el ánimo de acuerdo, más que tener anuncios que después se caen, que el ánimo de acuerdo prime para lo que viene. O sea, cómo vamos a enfrentar el nuevo trabajo, con teletrabajo, cómo vamos a enfrentar toda la etapa que viene de reconstruir nuestro país. De verdad, yo no quiero cerrar sin dejar hecha esa invitación. Y eso requiere que seamos capaces no de actuar en las lógicas tradicionales, sino que en lógicas distintas. Aquí hay dogmas que se caen, salgamos a la trinchera y pongamos, Matías, a las personas al centro, pongamos a las personas primero. Pausa y volvemos con las dos senadoras desde Los Ríos, desde Magallanes, Carolina Goich y Ena von Baer. Volvemos al Estado Nacional. Devolvemos, nos quedan 30 segundos y despedir prácticamente a Carolina Goich, y no me quiero quedar sin la respuesta de Ena von Baer. Si usted cree que los presidentes de los otros partidos debieran hacer lo mismo que Nayib Bukele, que ha renunciado a Evópolis, ¿colaboraría a su juicio al menos en un entendimiento de la coalición gobernante? Yo creo que esto tiene mucho más que ver con responsabilidad de cada uno de los senadores y de cada uno de los diputados. Para mí ese es el fondo. Ya, se cree que no debería ocurrir eso. Y es que no creo que sea el punto. Yo creo que aquí nosotros juramos defender, o sea, nosotros juramos que íbamos a cumplir con la Constitución. Y cuando Carolina dice, sentémonos a conversar, lleguemos a un acuerdo, si llegamos a un acuerdo que puso un marco de esos 12.000 millones de dólares. Y esto no estaba dentro del acuerdo. No estaba dentro del acuerdo que iban a ser las personas las que iban a tener que pagar la crisis con sus pensiones. Entonces, ¿cómo llegamos a un acuerdo si al día siguiente se saltan las reglas del juego? Mañana, se saltan el es muy difícil. Solo para terminar, Matías. ¿Cómo? Solo para terminar, que sí, ojalá favor, esta semana se defienda a las personas, no las AFP. Y solamente decir que el diputado Paulsen, presidente de la Cámara de Diputados, lo declaró constitucional. Entonces, por eso no quiero entrar a ese debate. Hagámonos cargo de las personas durante esta semana. Aprovechemos esa oportunidad. Desde Magallanes, Ena von Baer, desde la región de Los Ríos, ya desconfinada. Muy buenas noches. Les quiero agradecer por estar esta noche con nosotros. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Saludos. Gracias, saludos. Chao, Carolina. Y a ustedes también los dejamos invitados para el próximo domingo con más Estado Nacional. Muy buenas noches y gracias por venir.